la Europa que conocemos podría llegar a dejar de existir. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho precisamente que nunca habían tenido tantos enemigos como ahora. Tantos enemigos en el interior como en el exterior. Y que según él, la Europa que tienen hoy en día, nuestra Europa puede morir. Macron dio unas palabras frente a Frank-Walter Steinmeier, su homólogo alemán, el presidente alemán, porque recordemos que Olaf Scholz es el primer ministro. Y esto lo dijo al comienzo de su gira de 3 días por toda Alemania para fortalecer la cooperación entre ambas naciones. Esta es la primera visita del mandatario francés desde el año 2000. Hace 24 años que no llegaba un mandatario francés a Alemania y se tuvieron que unir precisamente por lo que sería una guerra entre Ucrania y Rusia, una guerra en Oriente Medio. Creo que principalmente fue la crisis económica, la escasez de combustibles, la escasez de hidrocarburos, que prácticamente están dejando a estos dos países en la miseria. Y bueno, en este caso, el líder francés dijo que nunca hemos tenido tantos enemigos dentro y fuera. Estamos viviendo un periodo existencial en el que nuestra Europa puede morir. Hablé de esto hace unas semanas. Esto mientras, por supuesto, hacía hincapié en la necesidad de permitirle a Ucrania atacar directamente a Rusia, que utilice las armas occidentales, que incluso los países de la OTAN entreguen a sus soldados para que vayan al frente en la guerra contra Rusia. Entonces, sus comentarios no son muy queridos por la sociedad, teniendo en consideración que prácticamente los quiere llevar a una guerra, cuando el resto de los ciudadanos de la Unión Europea no quieren un conflicto e incluso están tratando de buscar la manera de dejar de apoyar a los ciudadanos ucranianos que se encuentran en la Unión Europea como refugiados. El presidente francés dijo que esta situación se debe a que se han acostumbrado a la democracia. Se han olvidado las batallas que se han librado para poder garantizar la democracia. Esto lo dice mientras un presidente de un país está en una guerra con otro país, pero ya no es presidente legítimo. Porque no hubo unas elecciones, no hubo un proceso electoral justificando la ley marcial, justificando la guerra para no llevar a cabo estas elecciones. Incluso cuando, de acuerdo con la Constitución de Ucrania, si bien no se podría llevar a cabo un proceso electoral para escoger un presidente, sí se podría llevar a cabo un proceso electoral para escoger la Cámara de Representantes. Es algo que de todas formas tampoco quiso Zelensky porque tiene la mayoría en la Cámara actualmente. Entonces, obviamente, no hay democracia en Ucrania, por mucho que quieran decir, pero esta es la democracia que no le importa a la Unión Europea, que no le importa a la OTAN que exista o que no exista, porque finalmente es su democracia la que ellos quieren garantizar, la que para ellos sirve, funciona. En Rusia se llevó a cabo un proceso electoral que muchos dicen, bueno, estuvo todo orquestado por Vladimir Putin, por eso ganó con más del 80% de la votación, pero hubo un proceso, hubo varios representantes de diversos países en las casillas observando cómo se llevaba a cabo el proceso electoral. Entonces, obviamente hubo un proceso. Aunque no lo quieran aceptar, hubo un proceso. Entonces, no pueden decir que en Rusia no hay democracia y en Ucrania sí, cuando en Ucrania no se llevó a cabo un proceso electoral. Entonces vemos cómo el presidente francés dice que se les olvidó hacer la democracia a la que ellos están acostumbrados, que se lleva precisamente a cabo a través de guerras, a través de batallas. Por eso Macron extendió un llamado a participar en las elecciones europeas, que es algo que en lo personal, si nos estás viendo desde el otro lado del mundo, en la Unión Europea, acude a votar. Vota. ¿Por quién? Por quien tú quieras, pero vota. Observa al candidato,
observa a la persona, al partido, lo que quieras, pero observa principalmente a la persona y qué es lo que te propone. Porque Macron dijo que los ciudadanos deberían apoyar las candidaturas que procuran la protección del bloque continental. Eso es un llamado a un voto más específico que sería al de él, al de sus amigos de la Unión Europea. Y no, el llamado aquí es para que tú vayas, votes, escuches el mensaje de los candidatos que van a formar parte de este Parlamento Europeo. Parlamento que dirige, por supuesto, Ursula von der Leyen y que además recordemos que al principios de este año todos propusieron un aumento de sueldo. Un aumento de sueldo porque la situación económica era lamentable, no les alcanzaba, pero recordemos que de las personas que ganan mejor son precisamente los políticos. Entonces, imagínate tú que trabajas en una situación, digamos, normal, que tienes un salario mínimo y no tienes un aumento de sueldo, porque ellos como políticos sí, porque supuestamente hay una crisis económica y que la inflación y que no me alcanza y el resto de los ciudadanos de la Unión Europea, ¿qué? Porque a ellos no les subieron el sueldo. Eso es algo que vamos a dejar muy en claro. A ellos no les subieron el sueldo. Entonces, mientras Francia, o en este caso Emmanuel Macron, hace un llamado para que votes en favor de defender a Occidente, el Occidente que está hoy en día controlando la Unión Europea, controlando la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea, entonces tienes que tener en consideración a quién le vas a regalar tu poder, a quién le vas a regalar tu voto. Pese a que Macron busca llevar este mensaje de unión al bloque y con ello ganar una mayor presencia en el Parlamento Europeo, la violencia adolescente, los tiroteos, las protestas anticoloniales de Nueva Caledonia, que es territorio francés de ultramar, todo esto ha creado la tormenta perfecta para que prácticamente la oposición tome una mayor ventaja en este país. Incluso muchos se arrepintieron de no haber votado por Marine Le Pen, pero bueno, esto es completamente distinto. Lo que aquí importa es que mientras Emmanuel Macron dice que la Unión Europea está decadente, que va prácticamente a llegar a su final, todo es el miedo del próximo proceso electoral que se va a llevar a cabo en los próximos días de junio. Entonces, este proceso electoral también lleva a el temor de los líderes actuales de la Unión Europea de perder su poder, de perder finalmente su poder y no poder hacer los cambios que tanto necesitan. Quizás sea el momento no de recordar la democracia a través de las guerras de la que está acostumbrado Emmanuel Macron y el resto de los líderes, sino la democracia de poder escoger a tu eurodiputado, a quien se supone va a representar a tu país en esta Unión Europea, sobre todo porque está en riesgo la economía de tu país, está en riesgo la posibilidad de irte a una guerra contra Rusia. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.